La tarde se deslizaba lentamente sobre Sevilla, con el sol comenzando a ocultarse tras los edificios antiguos. Me encontraba en la cocina, preparando la cena como cada día, cuando el sonido del teléfono rompió la monotonía. Era un mensaje anónimo que contenía varias fotos. No tenía idea de quién podría enviarlas. Las imágenes mostraban momentos familiares, una reunión en el parque de María Luisa, mi esposo riendo junto a sus amigos, y yo, en un rincón, sonriendo sin saber que estaba siendo observada. Al principio pensé que tal vez eran bromas de algún conocido. Sin embargo, cuando vi las fotos más de cerca, noté detalles inquietantes. Había algo extraño en cómo estaban tomadas, no parecían ser capturadas por alguien de confianza. Mi corazón se aceleró mientras revisaba las imágenes nuevamente, buscando alguna pista que me dijera quién había hecho esto. Mi esposo llegó a casa más tarde de lo habitual. Su rostro mostraba el cansancio acumulado por días de trabajo y compromisos sociales. ¿Todo bien?, me preguntó al entrar. Su tono era distante, casi automático. Le respondí con una sonrisa forzada y un sí que no convencía ni a mí misma. Mientras cenábamos, la conversación fue escasa y superficial. Hablamos del clima y de los planes para el fin de semana, nada que realmente importara. La distancia entre nosotros crecía como una sombra al caer la noche. Mientras él hablaba sobre su trabajo, mis pensamientos vagaban hacia las fotos misteriosas y su posible significado. La noche avanzó y me senté en el sofá con una copa de vino tinto en la mano, intentando procesar lo que había visto. ¿Por qué alguien me enviaría esas fotos? ¿Acaso había algo más detrás de ellas? La confusión se apoderó de mí mientras buscaba respuestas en mi mente. Decidí dar un paseo por el barrio para despejarme. Las calles estaban iluminadas por farolas antiguas que lanzaban un cálido resplandor sobre las aceras empedradas. Pasé frente a un bar tradicional donde siempre nos reuníamos con amigos, el bullicio y las risas resonaban desde adentro. Me detuve un momento para observar a través de la ventana, parejas disfrutando de tapas y amigos compartiendo historias. Sin embargo, esa noche no tenía ganas de socializar ni de sonreír ante conversaciones triviales. En cambio, sentí una punzada de soledad al darme cuenta de que el mejor amigo de mi esposo, Javier, estaba entre los presentes. Siempre había tenido una conexión especial con él, su risa era contagiosa y su forma de ver la vida me hacía sentir viva. Regresé a casa sintiéndome aún más confundida sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros tres, mi esposo, Javier y yo misma. Esa confusión se intensificó cuando decidí revisar nuevamente las fotos antes de dormir. Algo dentro me decía que debía encontrar respuestas. Al día siguiente, mientras tomaba café en la terraza del bar donde solíamos ir cada domingo con mi esposo, vi a Javier acercarse con una sonrisa franca en su rostro. ¿Te gustaría acompañarme a dar una vuelta?, preguntó sin rodeos. Acepté sin pensarlo demasiado, quizás hablar con él podría aclarar mis pensamientos. Caminamos por las calles llenas de gente disfrutando del ambiente festivo sevillano, los colores vibrantes y los aromas tentadores me envolvieron mientras intentaba concentrarme en nuestra conversación casual sobre fútbol y anécdotas del pasado. Sin embargo, pronto surgió un silencio incómodo entre nosotros cuando mencioné las fotos anónimas sin dar detalles específicos. Es extraño recibir cosas así, comentó Javier con una mirada seria que no había visto antes en él. Mis palabras fluyeron sin control mientras le contaba sobre mis sentimientos encontrados respecto a esas imágenes misteriosas y cómo me hacían sentir vulnerable e insegura sobre mi vida matrimonial. Todos tenemos secretos, dijo Javier tras un instante pensativo. Sus ojos reflejaban comprensión, podía sentir que había algo más detrás de sus palabras. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron al intentar pasar por un estrecho pasillo entre dos edificios antiguos. El roce fue breve pero electrizante, ambos nos detuvimos por un segundo antes de reanudar nuestro camino como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esa chispa quedó grabada en mi mente mientras continuábamos caminando bajo el cálido sol sevillano. La conexión era palpable pero también peligrosa, sabía que cruzar esa línea podría cambiarlo todo. A medida que avanzábamos hacia la plaza donde cada año se celebraba la feria, sentí como mis pensamientos se agolpaban. ¿Era posible desarrollar algo más profundo con Javier?
La culpa comenzó a asomar su cabeza mientras recordaba a mi esposo esperando en casa cada noche después del trabajo. Finalmente llegamos al parque donde solíamos pasar tardes enteras riendo y compartiendo sueños durante nuestra juventud. Allí nos sentamos bajo la sombra fresca de los árboles centenarios para descansar un momento. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó Javier repentinamente mirando hacia adelante como si estuviera esperando mi respuesta desde hace tiempo. No supe qué decirle, mis emociones estaban revueltas como las hojas secas arrastradas por el viento otoñal en ese instante tan crucial para ambos. Cuando finalmente logré articular algunas palabras sobre lo confusa que estaba sintiéndome últimamente respecto a todo lo relacionado con mi matrimonio y esas fotos anónimas recibidas días atrás, vi cómo sus ojos brillaban intensamente ante mis dudas e inseguridades. El silencio volvió a instalarse entre nosotros hasta que finalmente escuché cómo Javier susurró: «A veces hay cosas que no podemos controlar». Esa frase resonó dentro mío como un eco lejano mientras comenzábamos a caminar nuevamente hacia nuestras vidas cotidianas llenas de responsabilidades inminentes e incertidumbres latentes. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno del amor familiar y otro cargado con preguntas sin respuesta acerca del futuro incierto que se abría ante mí tras ese encuentro inesperado con Javier. Mientras entraba por la puerta principal vi a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión como si nada hubiera cambiado desde esta mañana. Pero yo sabía muy bien que dentro mío todo estaba transformándose rápidamente debido al peso creciente del secreto compartido con su mejor amigo. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno del amor familiar y otro cargado con preguntas sin respuesta acerca del futuro incierto que se abría ante mí tras ese encuentro inesperado con Javier. Mientras entraba por la puerta principal, vi a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión como si nada hubiera cambiado desde esta mañana. Pero yo sabía muy bien que dentro mío todo estaba transformándose rápidamente debido al peso creciente del secreto compartido con su mejor amigo. La luz tenue del salón resaltaba su figura, y una parte de mí anhelaba que él pudiera leer mis pensamientos, que pudiera entender la tormenta interna que enfrentaba. Al pasar junto a él, apenas intercambiamos miradas. La rutina habitual me daba una sensación de normalidad, pero las fotos misteriosas y la conexión con Javier me mantenían en un estado de alerta constante. Me preparé una taza de café, intentando calmar mis nervios mientras escuchaba el murmullo de la televisión. La familiaridad del sonido me resultaba reconfortante y perturbador al mismo tiempo. «No te has asomado a la ventana hoy», comentó mi esposo sin apartar la vista de la pantalla. «El tiempo está precioso». Su voz sonaba distante como si estuviera hablando desde un lugar lejano. Asentí sin responder, sintiendo como el silencio se instalaba entre nosotros como un muro invisible. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de Javier y nuestras risas compartidas resonaban en mi mente. Recordé su mirada profunda y cómo había logrado hacerme sentir viva nuevamente. La culpa me atormentaba. Cada vez que pensaba en mi esposo, una punzada de remordimiento atravesaba mi pecho. ¿Qué significaría todo esto? ¿Era solo un desliz momentáneo o algo más profundo? Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque de María Luisa para despejarme. El sol brillaba intensamente y los colores vibrantes de las flores contrastaban con mi estado emocional sombrío. Mientras paseaba por los senderos tranquilos, me encontré con Ana, mi mejor amiga. «Hola. Te he estado buscando», dijo al acercarse con una sonrisa cálida. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí con un tono poco convincente. Ana siempre había sido mi confidente, pero esta vez sentía que no podía compartir lo que realmente sucedía en mi vida. «Te noto diferente», comentó ella mientras caminábamos juntas entre los árboles frondosos. «¿Algo te preocupa?» «No es nada importante», mentí, aunque sabía que no podía seguir ocultando el peso que llevaba sobre mis hombros. Ana insistió: «A veces es mejor hablarlo que guardarlo para uno mismo». Su mirada era comprensiva, pero yo no estaba lista para abrir esa puerta. «Solo necesito tiempo para pensar», dije finalmente, deseando cambiar de tema. Ella asintió y comenzamos a hablar sobre trivialidades cotidianas. Sin embargo, su preocupación por mí era evidente. Después de despedirme de Ana, decidí enviarle un mensaje a Javier. Necesitaba escuchar su voz nuevamente,
algo dentro de mí anhelaba esa conexión que habíamos compartido. ¿Te gustaría tomar un café esta tarde?, escribí nerviosamente antes de presionar enviar. La respuesta llegó casi al instante: claro, ¿dónde nos vemos? Una chispa de emoción recorrió mi cuerpo al leer sus palabras, era como si cada letra encendiera una llama en mi interior. Nos encontramos en un bar tradicional sevillano más tarde ese día. El ambiente bullicioso estaba lleno de risas y conversaciones animadas, las tapas eran servidas mientras los camareros se movían entre las mesas con destreza. Cuando vi a Javier entrar, una mezcla de alegría y ansiedad me invadió. «Hola», dijo sonriendo mientras se acercaba a mí. Su presencia iluminó el lugar, la tensión acumulada durante días parecía desvanecerse en su compañía. «Hola», respondí tratando de mantener la calma mientras nos sentábamos juntos en una mesa apartada del bullicio general. Hablamos sobre cosas triviales al principio, anécdotas sobre amigos comunes y recuerdos compartidos. Sin embargo, conforme avanzó la conversación, las palabras comenzaron a fluir más fácilmente entre nosotros, cada risa compartida parecía borrar las preocupaciones acumuladas. Fue entonces cuando Javier tomó un sorbo de su bebida y me miró fijamente: «Parece que llevas una carga pesada». Su tono era serio ahora, había captado algo más profundo detrás de mis sonrisas forzadas. «No es fácil estar aquí», murmuré mientras jugaba nerviosamente con el borde de la servilleta sobre la mesa. En ese momento comprendí que necesitaba sincerarme aunque fuera un poco, quizás eso aliviaría parte del peso que llevaba conmigo. «¿Por qué no hablamos claro?», sugirió él suavemente, acercándose aún más hacia mí como si quisiera protegerme del mundo exterior. Las palabras salieron casi sin pensarlo: «He recibido unas fotos, no sé quién las envió». Al decirlo sentí como el aire se volvió denso entre nosotros, sus ojos reflejaron sorpresa e interés genuino. Javier me escuchó atentamente mientras le contaba lo sucedido sin entrar en detalles demasiado personales sobre mi matrimonio. Era extraño abrirme así ante él después de tanto tiempo guardando secretos, sin embargo, había algo liberador en compartir mis inquietudes con alguien tan cercano a mi esposo. A medida que hablábamos sobre esas imágenes inquietantes y lo distante que se había vuelto todo entre mi marido y yo, sentí como nuestras manos se rozaban accidentalmente sobre la mesa cubierta de tapas vacías y copas medio llenas. En ese instante fugaz hubo una conexión palpable entre nosotros, algo más allá de simples palabras empezó a gestarse en el aire cargado. De repente nos encontramos mirándonos intensamente y antes de darme cuenta lo inevitable sucedió: nos besamos. Fue un gesto espontáneo impulsado por una mezcla explosiva de emociones reprimidas y deseo oculto. Ambos éramos conscientes del peligro implícito, pero eso solo pareció intensificar el momento compartido entre nosotros. Cuando finalmente nos separábamos tras aquel beso furtivo, sentí como toda la confusión regresó junto con la culpa aplastante por haber cruzado esa línea prohibida. Sin embargo, también había una chispa nueva encendida dentro mío, una sensación prohibida pero emocionante, y eso complicó aún más mis pensamientos respecto a lo que estaba sucediendo realmente entre nosotros dos. Javier pareció darse cuenta del torbellino emocional dentro mío porque su expresión cambió rápidamente a preocupación genuina. «No quiero complicar tu vida». «No sé qué estoy haciendo», respondí apenada mientras buscaba respuestas en su mirada sincera ante mí. La verdad era abrumadora. La atracción hacia él contrastaba violentamente con los votos matrimoniales aún presentes en mi mente, y eso crearía consecuencias inevitables si decidía seguir adelante por este camino incierto. Al salir del bar aquella tarde sentí como el mundo exterior giraba alrededor mío mientras trataba desesperadamente de encontrar sentido a lo sucedido entre nosotros dos, una decisión difícil aguardando ser tomada bajo el peso creciente del secreto compartido. La confusión me envolvía mientras caminaba por las calles de Sevilla, cada paso resonando en mi mente. Las luces del atardecer iluminaban la ciudad, pero no podían disipar la sombra de lo que había ocurrido. La conversación con el amigo de mi esposo había abierto una puerta que no sabía si quería cruzar. Su mirada sincera y su voz temblorosa se repetían en mi cabeza, desafiándome a confrontar mis sentimientos. «No puedo seguir así», murmuré para mí misma, sintiendo el peso de la culpa aplastarme. La imagen de mi esposo sonriendo en las fotos familiares se superponía con la imagen del amigo, su risa resonando como un eco en mi corazón.
La distancia emocional entre mi esposo y yo se hacía cada vez más evidente, y ahora me preguntaba si alguna vez había estado tan cerca de alguien como lo estaba con él. Mientras paseaba por el parque de María Luisa, el murmullo del agua en las fuentes parecía susurrar secretos que solo yo podía escuchar. Me senté en un banco rodeada de flores que florecían a pesar del calor. Era un lugar donde solía encontrar paz, pero ahora solo encontraba caos interno. La idea de una vida compartida con dos hombres, cada uno representando diferentes partes de mí misma, era abrumadora. El amigo había revelado algo sobre su propia vida, una relación fallida que lo había dejado herido y desconfiado. No quiero ser una herida más, había dicho en un susurro cargado de emoción. Su vulnerabilidad me había tocado profundamente, haciéndome cuestionar si podría ser yo quien le diera la oportunidad de sanar. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿O simplemente buscaba llenar un vacío? El aire se volvió pesado mientras recordaba cómo nuestros labios se encontraron durante esa conversación sincera. Fue un momento fugaz pero intenso, un instante donde el mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos. Sin embargo, ese beso también trajo consigo una ola de remordimiento que casi me ahoga. A medida que pasaban los días, esa conexión se transformaba en una carga emocional difícil de soportar. Decidí hablar con mi mejor amiga sobre lo sucedido. No puedo seguir ignorando lo que siento, le confesé mientras tomábamos café en nuestro bar habitual. Ella me miró con preocupación, como si supiera que estaba al borde de una decisión peligrosa. ¿Y tu esposo, qué pasará con él?, preguntó ella con cautela. Él está tan ocupado. No sé si alguna vez realmente nos hemos entendido, respondí sin poder ocultar el dolor en mi voz. Eso no justifica lo que estás haciendo, replicó ella firmemente. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco distante, sabía que tenía razón, pero algo dentro me empujaba hacia adelante. La atracción por el amigo crecía cada día más fuerte y la culpa era un compañero constante. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con su laptop abierta frente a él. Su rostro reflejaba concentración mientras revisaba correos electrónicos relacionados con su trabajo. Me senté junto a él, intentando ignorar la tensión palpable entre nosotros. ¿Todo bien?, preguntó sin mirarme directamente. Sí, solo cansada, respondí evasivamente. La conversación fluyó superficialmente mientras intentábamos evitar los temas difíciles. La distancia emocional seguía ahí, como un muro invisible entre nosotros que parecía crecer más alto cada día. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor del dilema al que me enfrentaba. El amigo seguía ocupando mis pensamientos y sus palabras resonaban: no quiero ser solo una aventura. Pero eso era precisamente lo que estaba comenzando a sentir, era más complicado que un simple romance clandestino, era una búsqueda desesperada por conexión y comprensión. El fin de semana llegó rápidamente y decidí asistir a la feria de abril con algunas amigas para distraerme. Las luces brillantes y la música vibrante llenaban el aire mientras las risas rodeaban cada rincón del recinto ferial. Pero incluso allí, entre el bullicio y la alegría, no podía escapar del tormento interno que llevaba conmigo. De repente vi al amigo acercarse, su presencia iluminó instantáneamente el ambiente grisáceo que llevaba dentro. ¿Te gustaría bailar?, preguntó sonriendo mientras extendía su mano hacia mí. Acepté casi sin pensarlo, necesitaba sentir algo diferente al peso constante de mis decisiones recientes. Mientras bailábamos entre las multitudes disfrazadas y los aromas tentadores de tapas fritas y vino dulce, sentí como nuestra conexión se intensificaba nuevamente bajo las luces brillantes del festival. Esto es peligroso, murmuré entre risas nerviosas mientras girábamos al ritmo alegre del flamenco. Tal vez sea justo lo que necesitamos, respondió él con complicidad en sus ojos oscuros. En ese momento olvidé todo, mi marido, las fotos misteriosas y los secretos ocultos tras puertas cerradas. Solo existíamos nosotros dos bajo las estrellas parpadeantes y las palmeras danzantes alrededor nuestro. Pero cuando la música terminó y nos detuvimos para recuperar el aliento, la realidad volvió como un balde de agua fría. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente quería arriesgarlo todo por este momento efímero? La presión aumentó cuando nos encontramos solos nuevamente tras bailar.
Nuestras miradas se encontraron intensamente antes de dar otro paso hacia adelante juntos o separarnos definitivamente ante el abismo emocional al cual ambos estábamos asomados sin saberlo completamente. El dilema crecía dentro mío: seguir explorando esta conexión o volver a la seguridad engañosa del hogar familiar donde todo parecía estar bien aunque nada realmente lo estuviera. Al final del día regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Sabía que debía tomar una decisión pronto o quedaría atrapada para siempre entre dos mundos incompatibles, el amor familiar versus el deseo prohibido, y ambos reclamaban su parte en mí sin piedad ni compasión por mis dudas. La mañana llegó con una luz tenue que se filtraba por la ventana, iluminando el desorden de mi vida. Al abrir los ojos, la realidad me golpeó con fuerza. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y decisiones que ahora parecían más pesadas que nunca. Pasamos la noche juntos, y el eco de sus palabras aún resonaba en mi mente. ¿Qué significaba eso para mí? Para nosotros. Me levanté con cuidado, tratando de no despertar al amigo de mi esposo que dormía en el sofá. La confusión me envolvía como una niebla densa, cada paso era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel día en que las fotos misteriosas comenzaron a aparecer en mi vida. La casa estaba en silencio como si el mundo exterior hubiera decidido ignorar mis tormentos internos. Mientras preparaba café, la ansiedad se apoderó de mí nuevamente. La idea de ser descubierta me aterrorizaba. ¿Y si mi esposo se enteraba? Cada vez que pensaba en él, un nudo se formaba en mi estómago. Había sido su apoyo incondicional durante años, pero su distancia reciente me había dejado vulnerable y sola. No sabía si él también guardaba secretos o si simplemente había dejado de interesarse por nuestra relación. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, pero no logró calmar mis pensamientos. Me senté a la mesa, intentando organizar mis ideas mientras miraba por la ventana hacia las calles de Sevilla, donde el bullicio comenzaba a despertar con los primeros rayos del sol. El sonido distante de las campanas resonando desde la catedral me recordó lo que estaba en juego: mi familia, mi matrimonio y mi propia identidad. Cuando finalmente decidí despertarlo, sus ojos se abrieron lentamente y una sonrisa apareció en su rostro al verme. «Buenos días», dijo con voz soñolienta. Su calidez momentánea fue un bálsamo para mi inquietud interna, pero también un recordatorio doloroso de lo que estaba traicionando. «¿Dormiste bien?», pregunté, tratando de sonar casual. «Más que bien», respondió mientras se estiraba y se acomodaba mejor en el sofá. «Tú tienes un hogar muy acogedor». Las palabras resonaron en mí como un eco vacío. ¿Acogedor? ¿Era eso lo que representaba mi vida ahora? La sensación de culpa me invadió nuevamente. Debía ser honesta con él sobre lo que estaba sucediendo dentro de mí. Decidí romper el silencio tenso entre nosotros. «Necesito hablar contigo sobre algo serio». Mis palabras flotaron entre nosotros como una sombra ominosa. Él frunció el ceño, sintiendo la gravedad del momento. «Claro, dime». La verdad era difícil de articular. Las palabras parecían atoradas en mi garganta mientras luchaba por encontrar la manera adecuada de expresar mis sentimientos contradictorios. Pero antes de poder seguir adelante con mis pensamientos, sonó el teléfono. Era mi esposo. Contesté con una mezcla de nerviosismo y alivio al escuchar su voz familiar al otro lado. «Hola», dijo él con tono despreocupado. «¿Cómo va todo?» «Bien», respondí rápidamente sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mis palmas. «Quería saber si podemos hablar más tarde», continuó él sin saber lo mucho que esa simple frase podía cambiarlo todo. «Claro», dije casi sin pensar, sintiendo como una presión creciente se instalaba en mi pecho. Colgué y volví a mirar al amigo. Su expresión había cambiado a una mezcla de preocupación e intriga. «¿Todo bien?», preguntó con cautela. «No estoy segura», respondí sinceramente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inminente del momento, su llegada a casa y nuestra conversación pendiente. La mañana pasó lentamente mientras intentábamos mantener una conversación ligera sobre temas triviales. Sin embargo, cada palabra parecía estar cargada con un significado oculto que ninguno quería abordar directamente. Los minutos se convertían en horas mientras yo trataba desesperadamente de concentrarme en cualquier cosa menos en lo inevitable,
enfrentar mis propios sentimientos y decisiones sobre esta situación compleja e insostenible. Finalmente llegó la hora acordada para hablar con mi esposo. El sonido del timbre resonó como un tambor retumbante dentro mío. Al abrir la puerta vi su rostro familiar, sin embargo, algo había cambiado entre nosotros, una distancia palpable surgía entre sus ojos cansados y los míos llenos de dudas. «Hola», dije tratando de sonar normal mientras le hacía espacio para entrar. «¿Qué ocurre?», preguntó directamente mientras cerraba la puerta tras él. El aire era denso. La palabra parecía pesar toneladas mientras luchábamos por encontrar un punto medio donde ambos pudiéramos sentirnos cómodos hablando sobre nuestras vidas separadas pero interconectadas por tanto tiempo. «Hay cosas que necesito aclarar contigo», empecé vacilante mientras nos sentábamos a la mesa del comedor donde solíamos compartir momentos felices antes del silencio incómodo que ahora nos rodeaba. Él asintió lentamente invitándome a seguir hablando mientras yo trataba desesperadamente de encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que llevaba dentro, la confusión respecto a nuestro matrimonio y los secretos ocultos entre nosotros dos. «Te he sentido distante últimamente», solté finalmente, las palabras escaparon sin poder contenerlas más tiempo. «Siento como si hubiera algo más». Un destello pasó por sus ojos antes de responder: «He estado ocupado, quizás demasiado». Su tono era defensivo pero también vulnerable, podía ver cómo también luchaba contra sus propios demonios internos. «Yo, he estado lidiando con algunas cosas también», admití finalmente tras un largo silencio tenso entre nosotros, una revelación dolorosa pero necesaria para abrir espacio a la honestidad entre ambos. Él me miró fijamente durante unos momentos antes de continuar: «No tengo secretos contigo». Las palabras resonaron profundamente dentro mío, sabía que eso no era del todo cierto. Había secretos flotando pesadamente entre nosotros dos sin ser mencionados ni abordados abiertamente hasta ese momento crucial donde nuestras vidas parecían estar al borde del colapso emocional. Mientras hablábamos sobre nuestras frustraciones mutuas, sobre cómo habíamos llegado a este punto, comenzaron a surgir recuerdos olvidados, risas compartidas durante cenas románticas o paseos por Sevilla bajo las estrellas brillantes. Todo parecía tan lejano ahora frente a esta nueva realidad desgarradora donde ambos estábamos atrapados entre dos mundos incompatibles, el amor familiar versus los deseos ocultos e inconfesables. Finalmente decidimos dar un paseo por el Parque María Luisa para intentar despejar nuestras mentes, quizás incluso encontrar algo perdido entre los jardines floridos y fuentes murmullantes donde tantas memorias habían sido forjadas juntos años atrás. Sin embargo, durante ese paseo reconfortante lleno tanto de nostalgia como dolorosa incertidumbre sobre nuestro futuro juntos, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono. Eran fotos nuevas, imágenes anónimas enviadas nuevamente desde algún lugar desconocido. La angustia volvió a asaltarme cuando observé detenidamente las fotografías reveladoras. Cada imagen parecía contar una historia diferente llena de insinuaciones oscuras sobre nuestra relación actual. Mientras caminábamos juntos por senderos serpenteantes rodeados por árboles frondosos y flores vibrantes, el peso del secreto mantenido tanto tiempo amenazaba con rompernos aún más. El aire fresco del Parque de María Luisa me envolvía mientras caminaba junto a él, el amigo de mi esposo. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un eco de mis decisiones. La conversación fluía con naturalidad, pero detrás de cada palabra se escondía una tensión palpable. La culpa seguía siendo una sombra constante, recordándome lo que estaba en juego. ¿Te gustaría ir a la feria este año?, preguntó él con una chispa en sus ojos. La feria era un evento que siempre habíamos disfrutado juntos como familia. Pero ahora, la idea de asistir con él parecía un acto de traición. No sé si debería, respondí sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba más. Podríamos ir como amigos, insistió, y su tono era tan persuasivo que me hizo dudar. La presión de mantener nuestra relación en secreto comenzaba a agobiarme. A pesar del tiempo que pasábamos juntos y las confidencias compartidas, no podía evitar sentir que estaba caminando sobre hielo fino. Mientras hablábamos sobre los planes para la feria, algo dentro de mí comenzó a cuestionar mi matrimonio. ¿Cómo está tu esposo?, preguntó él casualmente, pero su mirada era intensa. Está ocupado, respondí con un suspiro, recordando las noches en las que él llegaba tarde a casa y los silencios incómodos durante la cena.
Quizás deberías hablar con él, sugirió el amigo, y su voz tenía un tono casi protector. Pero hablar sobre mis sentimientos no era tan sencillo. Las palabras parecían atoradas en mi garganta mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí. La conversación cambió cuando él reveló algo personal. A veces siento que estoy atrapado también, dijo, mirando al suelo mientras hablaba. Mi vida no es lo que esperaba. Sus palabras resonaron en mí como un espejo reflejando mis propias inseguridades y anhelos olvidados. No eres el único, murmuré sin pensar. En ese momento sentí una conexión más profunda entre nosotros. No solo éramos dos personas atrapadas en situaciones complicadas, sino también dos almas buscando respuestas. ¿Y si nos liberamos un poco?, sugirió, su voz baja y cargada de significado. Esa frase quedó flotando entre nosotros como una invitación peligrosa. El silencio se alargó mientras ambos reflexionábamos sobre lo que significaría realmente liberarnos. Al final del día, regresé a casa sintiéndome más confundida que nunca. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una cerveza en la mano, absorto en la televisión. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Su tono era casual, pero había algo detrás de sus palabras que me hizo sentir inquieta. Bien, respondí automáticamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos tumultuosos. La distancia entre nosotros se sentía más amplia que nunca. Cada día se hacía más difícil ignorar el abismo emocional que se había creado entre nosotros. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del día revoloteaban por mi mente como hojas arrastradas por el viento. Pensé en las fotos anónimas y cómo habían desencadenado esta cadena de eventos inesperados. ¿Quién las había enviado? ¿Y por qué? Las preguntas persistían sin respuesta mientras me debatía entre lo conocido y lo desconocido. Al día siguiente decidí salir a caminar por Sevilla para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los aromas de tapas recién hechas flotaban por el aire y las risas resonaban desde los bares tradicionales donde los grupos se reunían para disfrutar del ambiente festivo. Me detuve frente a uno de esos bares y observé a través de la ventana, amigos compartiendo historias y risas sinceras, ajenos a mis conflictos internos. Un grupo de mujeres mayores conversaba animadamente sobre sus recuerdos pasados, sus rostros reflejaban alegría y nostalgia al mismo tiempo. En ese instante comprendí cuán lejos me había alejado de esa simplicidad emocional. Mis propios sueños parecían haber quedado atrás mientras navegaba por este mar turbulento llamado vida adulta. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del amigo: ¿te gustaría vernos hoy? El corazón me dio un vuelco ante la posibilidad. Cada vez era más difícil resistir la atracción hacia él y cuestionar lo que realmente quería para mi vida. A pesar del temor latente a ser descubierta, decidí encontrarme con él nuevamente esa tarde. En nuestro encuentro habitual bajo el gran árbol del parque, la conversación fluyó libremente pero cargada de tensión implícita. Quiero ser honesto contigo, comenzó él antes de mirar hacia otro lado como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos profundos sin comprometerse demasiado. Yo también tengo cosas que decirte, respondí con firmeza, sintiendo como mi corazón latía aceleradamente ante la inminente revelación. La conexión entre nosotros se intensificó, nuestras miradas se encontraron y hubo un momento suspendido donde todo lo demás desapareció, nuestras vidas cotidianas, nuestras responsabilidades, todo quedó atrás por unos instantes infinitos. Pero entonces recordé a mi esposo esperando en casa. Su presencia siempre presente aunque distante me trajo nuevamente a la realidad cruda e ineludible. La revelación del amigo me dejó pensativa. ¿Qué significaban estos sentimientos? ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo? El tiempo pasó rápidamente mientras discutíamos trivialidades para evitar tocar temas delicados. Cada risa compartida ocultaba el peso del secreto mantenido tanto tiempo entre nosotros dos. Al final del encuentro nos despedimos con un abrazo rápido pero significativo, un gesto lleno de promesas no dichas, y volví a casa sintiéndome aún más confundida sobre qué camino seguir. Mientras caminaba hacia mi hogar bajo el cielo estrellado sevillano, una sensación inquietante se apoderó de mí. Sabía que pronto tendría que enfrentarme tanto a mis propios deseos como al dolor potencial que podría causarles a quienes amaba realmente. Al llegar a casa, el silencio me envolvió como una manta pesada.
La luz de la cocina estaba encendida y mi esposo, sentado a la mesa, me miró con una expresión que no lograba descifrar. Su mirada era una mezcla de preocupación y curiosidad. Intenté forzar una sonrisa, pero el gesto se sintió como un esfuerzo en vano. ¿Todo bien?, preguntó. Su voz era suave pero cargada de significado. Asentí, aunque en mi interior una tormenta se desataba. La confusión sobre mis sentimientos y la relación con su amigo se entrelazaban en mi mente. La idea de perderlo todo me aterraba. Me senté a su lado, intentando concentrarme en el aroma del guiso que había preparado. Pero mis pensamientos vagaban hacia aquel abrazo lleno de promesas no dichas. La noche avanzó entre conversaciones triviales y miradas furtivas. Cada risa compartida con mi esposo parecía un eco distante de lo que realmente sentía. Al final de la cena, decidí buscar algo que me ayudara a aclarar mis pensamientos. Recordé un viejo diario que guardaba en un rincón del armario, uno que había dejado de lado hace años. El diario estaba cubierto de polvo, como si también él hubiera olvidado mis sueños y anhelos. Pasé las páginas amarillentas, cada palabra evocando recuerdos de una joven llena de esperanzas e ilusiones. Había escrito sobre viajes, aventuras y el deseo de vivir plenamente. En cada línea podía sentir la chispa que había ido apagándose con los años. Mientras leía, un sentimiento profundo brotó en mí: necesitaba reconectar con esa parte olvidada. Sin embargo, el sonido del teléfono interrumpió mi reflexión. Era un mensaje del amigo de mi esposo, un simple ¿cómo estás? Esa pregunta me hizo tambalear entre dos mundos, el deber y la búsqueda de mi propia felicidad. Decidí responderle con franqueza: estoy bien. Pero cada letra sentía como si fuera un ladrillo más en la pared que estaba construyendo entre nosotros. El miedo a perder todo lo que había construido me mantenía prisionera en esta vida cómoda pero insatisfactoria. Al día siguiente, mientras paseaba por el parque de María Luisa, los jardines florecían ante mí con colores vibrantes y aromas frescos. Era un lugar donde siempre había encontrado paz, sin embargo, hoy solo encontraba confusión. Me senté junto a una fuente y observé cómo el agua caía incesantemente, como mis pensamientos desbordándose sin control. La vida seguía su curso a mi alrededor, familias disfrutando del sol y parejas riendo juntas. En ese momento recibí otra notificación en mi teléfono. Era un recordatorio del viaje que mi esposo había propuesto para el próximo mes a un lugar significativo para ambos, Granada. Recordé aquellos días llenos de risas y promesas compartidas en sus calles empedradas. Pero ahora esa visión se tornaba ambigua. ¿Podría realmente disfrutarlo mientras mantenía este secreto? Una parte de mí anhelaba escapar con él y revivir esos momentos felices, otra parte luchaba por ser honesta conmigo misma. Cuando volví a casa esa noche encontré a mi esposo esperando ansiosamente por mí en la sala. He estado pensando, comenzó. ¿Te gustaría ir a Granada? Podría ser un buen momento para nosotros. Su entusiasmo era contagioso, pero al mismo tiempo me llenó de culpa por lo que estaba ocultando. Asentí mecánicamente mientras las palabras se atascaban en mi garganta. Claro, sería genial, respondí sin convicción. Mientras hablábamos sobre los planes del viaje, supe que debía tomar una decisión pronto sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. Las expectativas sociales pesaban sobre mí como una carga invisible pero abrumadora. Esa noche no pude dormir, los pensamientos giraban frenéticamente en torno al viaje y al amigo de mi esposo. ¿Qué haría cuando estuviera lejos? La idea de enfrentarme a mis sentimientos se volvía cada vez más apremiante. A la mañana siguiente recibí otra llamada inesperada del amigo. Su voz sonaba tensa al otro lado del teléfono. Necesitamos hablar, dijo directamente. Hay cosas que no puedo seguir ignorando. El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras, sabía que este momento llegaría tarde o temprano. No podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos diferentes, uno lleno de amor familiar y otro lleno de emoción prohibida. ¿Sobre qué? Pregunté tratando de mantener la calma mientras las mariposas revoloteaban dentro de mí. Sobre nosotros, respondió sin rodeos. No quiero seguir así sin saber qué sientes realmente. La conversación continuó siendo tensa y cargada,
sus palabras resonaban en mí como ecos lejanos mientras luchaba por encontrar respuestas claras entre mis emociones confusas. Finalmente colgué sintiéndome más perdida que nunca. Sabía que debía enfrentar lo inevitable antes del viaje a Granada o arriesgarme a perderlo todo para siempre. Esa noche cenamos juntos como si nada ocurriera entre nosotros, las risas eran superficiales y las miradas evitadas hacían eco del conflicto interno que ambos llevábamos dentro. Al día siguiente recibí otro mensaje inesperado: hablamos luego. Era mío para decidir si este sería nuestro último encuentro o simplemente el comienzo de algo diferente. Una sombra oscura se cernía sobre mí mientras contemplaba el futuro incierto ante mis ojos. ¿Sería capaz finalmente de ser honesta conmigo misma? El tiempo apremiaba y las decisiones debían tomarse antes del viaje. La tarde se tornó pesada mientras me preparaba para el encuentro. La llamada del amigo de mi esposo resonaba en mi mente, una invitación a confrontar lo que había estado evitando. El eco de sus palabras «necesito que hablemos» me inquietaba. ¿Qué más podía decirse que no estuviera ya implícito en nuestras miradas y silencios compartidos? El aire en el bar tradicional donde acordamos vernos era denso, impregnado de risas y conversaciones ajenas. Pedí un vino tinto buscando en cada sorbo un poco de valor. Al llegar, él estaba sentado en una esquina, con la mirada fija en el suelo, como si las baldosas pudieran ofrecerle respuestas que no sabía cómo formular. Su expresión me hizo dudar, la incertidumbre nos envolvía a ambos. «Hola», dijo al levantar la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y anhelo. «Hola», respondí, intentando mantener la calma. La conversación fluyó entre silencios y miradas significativas. Hablamos de trivialidades al principio, pero pronto la tensión se volvió palpable. «Te he notado diferente», comenzó él, rompiendo el hielo. Su voz era suave pero firme. «¿Hay algo que te preocupa?» Mis pensamientos giraban en torno a mis decisiones recientes. La culpa me ahogaba mientras pensaba en mi esposo, quien confiaba en mí sin reservas. Pero también había una parte de mí que anhelaba ser honesta con mis propios deseos. «Es complicado», respondí finalmente. «Todo ha cambiado desde que recibí esas fotos». Él asintió lentamente, comprendiendo más de lo que decía. «¿Y qué sientes por mí?», preguntó con sinceridad. Las palabras se atascaban en mi garganta. «Nos besamos» resonó como un eco de mis recuerdos más cercanos. Ese momento había alterado el rumbo de mi vida sin previo aviso. «No sé si puedo seguir así», dije al fin. «Esto no es solo un juego para mí». Su mirada se tornó intensa, podía ver su propia lucha reflejada en mí. «Yo tampoco quiero ser solo un secreto», confesó. «Pero entiendo lo complicado que es todo esto». A medida que hablábamos, la atmósfera del bar parecía cambiar, las risas se desvanecían y el bullicio se convertía en un murmullo distante. Mi mente divagaba entre los recuerdos felices junto a mi esposo y las emociones nuevas que había descubierto con él. De repente la puerta del bar se abrió con fuerza y entró mi esposo, su figura imponente iluminada por la luz del atardecer que entraba tras él. El corazón me dio un vuelco, su presencia traía consigo una oleada de miedo e incertidumbre. Se acercó a nosotros con paso decidido y su expresión cambió al notar la cercanía entre nosotros dos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una calma inquietante. El ambiente se volvió tenso, sentí como el aire se cortaba entre nosotros tres. Las palabras parecían escapar de mi control mientras intentaba encontrar una salida a esta situación inesperada. Mi esposo continuó. «He notado tus cambios últimamente. Sabía que algo pasaba cuando llegabas tarde a casa o cuando evitabas mis preguntas sobre tu día». El amigo bajó la mirada, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. «No quería mentirte», dije con voz temblorosa. «He estado confundida». Mi esposo interrumpió. «Confundida o no, esto no es solo sobre ti ahora. Esto nos afecta a los tres». Un silencio pesado siguió sus palabras, cada uno procesando lo inevitable que nos rodeaba. La verdad parecía inminente, no había forma de escapar del torbellino emocional que habíamos creado entre nosotros tres. El amigo rompió el silencio. «Lo siento mucho».
No quise complicar las cosas entre ustedes dos. Pero ya era demasiado tarde para disculpas, las palabras flotaban pesadamente en el aire cargado de tensión no resuelta. Miré a mi esposo y vi una mezcla de dolor y determinación en su rostro, estaba dispuesto a enfrentar cualquier verdad oculta detrás de nuestras decisiones egoístas. La noche avanzaba sin piedad mientras nos encontrábamos atrapados entre las sombras del pasado y un futuro incierto. Las luces del bar parpadeaban como un reflejo distorsionado de nuestras emociones contradictorias, amor, traición y arrepentimiento intercalados en cada mirada compartida. Finalmente decidí hablar. Debemos ser honestos sobre lo que hemos sentido. No puedo seguir viviendo así ni tú tampoco. Un silencio profundo siguió mis palabras mientras todos reflexionábamos sobre lo inevitable. Nuestras vidas estaban entrelazadas por secretos y decisiones difíciles ahora expuestas ante nosotros como un lienzo desgastado por el tiempo. Mi esposo respiró hondo antes de responder. Cualquiera sea la verdad debe salir a la luz. No podemos seguir así sin afrontar lo que realmente sentimos o queremos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras entendía lo frágil que era nuestra situación. Todos teníamos necesidades insatisfechas escondidas detrás de nuestras sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Era hora de enfrentar esos sentimientos oscuros para poder decidir nuestro futuro juntos o separados. Mientras hablábamos sobre nuestros deseos ocultos y miedos profundos, sentí como cada palabra creaba nuevas fisuras en nuestra relación familiar construida durante años. Cada confesión era como un ladrillo más removido del muro construido cuidadosamente alrededor de nuestras vidas compartidas. De repente el sonido vibrante del teléfono interrumpió nuestro diálogo tenso. Era un mensaje inesperado desde un número desconocido que iluminó la pantalla frente a mí. Sé lo que está sucediendo. El corazón me latía desbocado mientras leía esas palabras heladas. Sabía perfectamente que implicaban para todos nosotros reunidos allí esa noche oscura llena de revelaciones dolorosas e inesperadas consecuencias por venir. El silencio en la habitación se volvió abrumador. Miré a mi esposo, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y decepción. La revelación de su conocimiento sobre mis cambios de actitud me había dejado paralizada. No podía soportar la tensión que se acumulaba entre nosotros, pero tenía que ser honesta. ¿Qué sabes exactamente?, pregunté intentando mantener la calma. Él respiró hondo como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. He notado que estás distante. Las fotos. Lo que sea que esté pasando, no puedo seguir ignorándolo. Las palabras resonaron en mi mente. Las fotos anónimas, el amigo de mi esposo, nuestros encuentros secretos. Todo se entrelazaba en un hilo del que no podía escapar. El peso de la culpa y el deseo me aplastaba. Es complicado, murmuré buscando las palabras adecuadas para explicarle lo inexplicable. ¿Complicado? ¿Es eso lo que le llamas a traicionar nuestra confianza? La voz de mi esposo era firme, pero había un temblor en ella que delataba su vulnerabilidad. La verdad era que ambos teníamos necesidades insatisfechas. Él estaba tan absorto en su trabajo y sus propios problemas que no veía lo que sucedía a nuestro alrededor. Mientras tanto, yo había buscado consuelo en el lugar equivocado. El amigo de mi esposo había sido un refugio temporal, una distracción del vacío que sentía en casa. Necesito entender, insistió él, acercándose un poco más hacia mí. No quiero perderte. Las palabras resonaron como un eco lejano en mi corazón, pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir viviendo con esta doble vida. Tenía que tomar una decisión final sobre lo que realmente quería. Un torrente de emociones me invadió mientras pensaba en el amigo de mi esposo y nuestras conversaciones profundas y honestas. Había momentos donde sentí una conexión genuina con él, algo que había estado ausente con mi esposo durante años. Él es solo un amigo, intenté justificarme, aunque la verdad era otra muy distinta. ¿Solo un amigo?, replicó él con incredulidad. Sé cómo te ves cuando hablas de él. La tensión aumentó en la habitación, cada segundo parecía una eternidad. En ese instante decidí dar un paso hacia adelante en lugar de retroceder más. No puedo seguir así, dije con firmeza. Mi esposo se quedó callado por un momento, su mirada se tornó seria y profunda. ¿Qué quieres decir?
No sé si puedo ser la esposa que esperas. Las palabras salieron sin pensar, era como si algo dentro de mí hubiera estallado. Tenía miedo a las repercusiones sociales y emocionales de esta confesión. Él frunció el ceño y dio un paso atrás, como si mis palabras le hubieran golpeado físicamente. ¿Estás diciendo que quieres dejarme? No estoy segura, respondí con sinceridad, las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. Pero necesito ser honesta conmigo misma. Un silencio sepulcral llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos la gravedad de lo dicho. El sonido del reloj marcando los segundos parecía ensordecedor. Fue entonces cuando sonó el teléfono móvil sobre la mesa, ambos giramos hacia él al mismo tiempo. Era el amigo de mi esposo llamando, justo en este momento crítico. No contestes, dijo él rápidamente, aunque sabía que era inútil evitarlo. La llamada seguía sonando insistente, miré a mi esposo y luego al teléfono como si ambos fueran enemigos invisibles dispuestos a destruir todo lo construido hasta ahora. Contesta, dije casi sin quererlo, necesitaba saber qué quería él ahora. Con manos temblorosas tomé el teléfono y respondí, hola. La voz del amigo sonó al otro lado, necesitamos hablar urgentemente. El tono grave y serio me hizo sentir una punzada en el estómago, sabía que esto iba más allá de cualquier conversación trivial entre amigos. Mi corazón latía descontroladamente mientras esperaba su siguiente palabra. Sé lo que está sucediendo, continuó él sin preámbulos ni rodeos. Mis pensamientos se dispersaron por completo ante esa afirmación tan directa e inquietante. No estaba preparada para enfrentar otra revelación dolorosa esa noche. Mi esposo me miraba fijamente mientras escuchaba al amigo hablar del otro lado de la línea, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y rabia contenida. No puedo seguir ocultándotelo, decía el amigo con voz baja pero firme. Tú también necesitas saber algunas cosas sobre tu matrimonio. Las palabras resonaron como un trueno en medio del silencio tenso entre nosotros tres, yo atrapada entre dos hombres cuyas vidas estaban irremediablemente conectadas por secretos oscuros y decisiones difíciles por tomar. ¿Qué estás diciendo?, pregunté casi sin poder articular las palabras ante la revelación inminente. Es mejor que hablemos cara a cara, respondió antes de colgar abruptamente. El eco del silencio tras su llamada fue abrumador, sentí como todo se desmoronaba a mi alrededor mientras miraba a mi esposo, quien aún procesaba lo ocurrido con incredulidad palpable. No puede ser bueno, murmuré para mí misma mientras luchaba contra las lágrimas nuevamente acumulándose en mis ojos. Las consecuencias estaban ahí, esperando tras cada decisión tomada hasta ese momento. Los secretos compartidos con el amigo se volvían cada vez más peligrosos e inminentes ante los ojos de alguien ajeno a nuestra historia personal, pero profundamente implicado en ella ahora más que nunca. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde los secretos amenazaban con salir a la luz y otro donde aún existía la posibilidad del perdón o incluso una nueva oportunidad para reconstruir lo perdido, o perderlo todo definitivamente ante las verdades ocultas bajo capas de silencio desgarrador e insostenible.